Antes de volvernos locos escribiendo JSX, debemos de considerar una regla muy importante que cualquier principiante tiende a cometer. Es muy normal, pero vamos a aprenderlo una vez para dejar ciertas reglas claras desde un principio y después no te frustres al usar JSX. Fíjate que para escribir JSX markup más complejo, pues por lo regular es envolverlo con paréntesis. Ahorita nomás estamos retornando un párrafo, pero cuando queremos retornar algo mucho más sofisticado, algo más extravagante, lo normal es rodearlo entre paréntesis. Entonces vamos a hacer esto como buena práctica y como buena práctica para, sobre todo para lectura del código. Entonces, pues si recargamos, pues esto sigue funcionando igual. Entonces, cuando vamos a escribir algo más complejo, es necesario, o es lo más normal, es envolverlo entre paréntesis. Entonces vamos a retornar otro párrafo aquí que diga, vamos a ponerle, fíjate cómo con nuestras extensiones de Visual Studio Code, pues fíjate cómo nos da la posibilidad de escribir markup HTML. Entonces vamos a ponerle aquí comunidad web TD. Fíjate cómo nos sale este famoso error que todo el mundo tiende a cometer cuando es principiante. Pero vamos a entenderlo de una vez para, ahora sí que para quitarnos esa idea y que no se nos haga difícil aprender JSX. Fíjate cómo dice, las expresiones de JSX deben tener un solo elemento padre. Vamos a aferrarnos. Vamos a recargar. Y fíjate cómo nos da pues un error. Nos dice que error de sintaxis. Y dice que los elementos adyacentes deben ser envueltos en una closing tag. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues fíjate que la razón principal de este error es que se intenta devolver una expresión de JSX con dos o más elementos como raíz. Es decir, aquí estás creando tú dos elementos de HTML, dos expresiones de JSX con dos elementos como raíz. Entonces aquí la solución, pues la solución, esto se puede arreglar envolviendo el componente en una sola etiqueta. Podemos usar unas etiquetas que React nos ofrece, pero de momento, ahorita no vamos a llegar a eso para no confundirte. Entonces básicamente la solución aquí es hacerle un elemento wrapper, es decir, añadirle cuando queremos retornar más de un elemento, se debe envolver, valga la redundancia, con un wrapper. Y ese wrapper por lo regular es un div. Entonces fíjate que aquí estamos retornando, por decirlo de alguna manera, dos elementos que queremos que se rendericen como elementos raíz, como elementos root. Pero esto no es posible en JSX y lo debes de envolver en un solo elemento padre. Por eso nos dice el error, fíjate cómo nos dice, que las expresiones deben de tener un solo elemento padre, es decir, un wrapper. Y por lo regular, este wrapper se pone con un div. Casi siempre ese wrapper es un div. ¿Por qué un div? Porque acuérdate que div es un elemento semánticamente que no produce nada. Entonces lo más normal es envolver, cuando tú quieres retornar más de dos elementos de HTML con JSX, lo más normal es envolverlos con un div. Entonces vamos a hacerle caso a esa indicación. Y fíjate cómo efectivamente ahora sí ya está desapareciendo el error. Si recargamos, pues fíjate, si inspeccionamos, pues fíjate cómo se está envolviendo, cómo todos se están volviendo en un wrapper, en este caso un div, que es lo más normal que tú vas a hacer allá afuera en el campo de batalla. Y fíjate cómo efectivamente ahora nuestros elementos párrafos, los dos que queríamos crear, efectivamente ahora tienen solamente un solo padre, un solo elemento root. Entonces esto se le conoce el error que dice que las expresiones deben de tener un solo elemento. Tú no puedes ahora sí que renderizar con JSX dos elementos hermanos, por decirlo de una manera, sin un padre común, sin un solo elemento como raíz. Entonces aquí nuestro elemento único como raíz, o nuestro único padre, como decía el error, es este div. Y pues lo regular, como te digo, es que lo más normal es que lo muevas con un div.
Sin embargo, va a haber casos que tú no quieres este div, porque fíjate que tú a fuerzas, por decirlo de una manera, tienes la necesidad de renderizar estos dos párrafos, pero sin envolverlos con un wrapper. Pero ya cuando vayamos un poquillo más avanzados, vamos a ver cómo se logra eso sin envolverlos con un div, porque a veces pues tú estrictamente quieres retornar los dos párrafos sin un wrapper, en este caso sin un div, pero pues ya lo vamos a ver más adelante. Entonces ese es un error que tú tienes que, ahora sí que tienes que tener en cuenta cuando escribes JSX. Y esto da lugar a muchos errores porque no se dice desde un principio en ningún curso. Y si te pones a analizarlo desde el punto de vista de la lógica, tiene sentido porque acuérdate que JSX tras bambalinas ahora sí que hace llamadas a react.createElement. Y acuérdate que react.createElement solamente retorna un pojo. Por cada llamada solamente retorna uno y solo uno, un pojo, un object literal. Entonces esto tiene sentido de por qué si queremos renderizar más de dos elementos deben de tener un solo padre común, un solo elemento root. Entonces pues si te fijas pues tiene algo de sentido porque pues createElement está preparado para retornar solamente un pojo, un object literal que representa un solo elemento de React. Entonces ya si quieres retornar más tienes que envolverlo con un wrapper para que tenga un padre común en un elemento root común. Y ahora sí, pues ya estás retornando dos elementos. Entonces ya con este wrapper, al final de cuentas, lo que estás haciendo tú es que estás retornando aquí react.createElement. Lo está viendo como que tú solamente estás retornando un solo elemento. En este caso, ese div. Pero pues ya a su vez tiene más hijos, lo cual eso sí es posible. Pero pues no puedes retornar más de uno sin un elemento padre. Entonces con esto ya te vas a evitar muchos dolores de cabeza cuando trabajes con JSX, porque muchos les da la tentación de hacer eso. Bendiciones.